Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hay algunas fechas que quisiera que recuerden. Cuando David fue coronado, en el año 1010 antes de Cristo. Cuando Salomón fue coronado, en el año 970 antes de Cristo. ¿En qué año se inauguró el templo de Salomón? En el año 960 antes de Cristo. El reino de Salomón, que se dividió en dos, en el año 930 antes de Cristo. El año en que se inauguró el templo, se consagró a Dios, está muy bien identificado. Año 960 antes de la venida de nuestro Señor. El domingo pasado vimos cómo Salomón edificó ese templo tan maravilloso. Vimos su arquitectura, vimos sus medidas, vimos su mobiliario externo e interno y vimos la maravilla. Salomón se lució, hizo un excelente trabajo inspirado por Dios. Llegó el tiempo en que había que consagrar este lugar en la presencia de Dios. Capítulo 8 de Primera de Reyes. Salomón reunió a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y las principales familias de los hijos de Israel para traer el arca y meterla en el templo de Salomón. El arca estaba en Jerusalén, pero estaba en la tienda de David. Había una tienda que había hecho David porque el tabernáculo se había quedado en Gabaón. En Gabaón estaba todo el mobiliario del tabernáculo, pero el arca estaba en una tienda que David había hecho. Los que cargaban el arca eran los levitas, en unas varas, pero ahora no son los levitas los que van a cargar el arca. Son los sacerdotes los que cargan el arca de la alianza. ¿Qué otra ocasión cargaron los sacerdotes el arca? Cuando se derrumbaron los muros de Jericó. No fueron los levitas, fueron los sacerdotes, porque era una ocasión especial. Hoy también es una ocasión especial. Se está dedicando la casa de Jehová, digamos, el santuario terrenal del Rey del universo, del Rey de Reyes, el que hizo todo el universo, estrellas, todo lo que usted puede conocer, iba a habitar en un lugar en la tierra. Esto ahora lo hace el Espíritu Santo en nuestra época. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros los que hemos creído. La persona de Dios va a habitar en ese lugar que Salomón edificó. En ese lugar va a estar la presencia de Dios. Claro que Dios es omnipresente. Eso no quita que Dios esté en todo lugar y que su ojo lo vea todo. Pero además, de manera estelar, su presencia va a estar en este lugarcito, Jerusalén, en ese lugarcito pequeño de 40 codos por 20 llamado Templo de Salomón. Este no es cualquier día. Algunos dicen que fueron más de 2 millones de gentes que estuvieron presentes en ese lugar. El tabernáculo fue terminado un año antes de la inauguración. Salomón se esperó un año para inaugurar y consagrar el templo para Dios. Salomón hizo coincidir la dedicación de este templo con 3 fiestas del mes de Tanim. Este mes es hebreo, para nosotros septiembre, octubre. Coincidía el inicio de la fiesta de las trompetas, coincidía el Yom Kippur, el día de la expiación, y una fiesta que duraba 7 días, en la cual los judíos habitaban en pequeñas cabañas hechas de rama y de palmera y pasaban ahí 7 días conviviendo con la pobreza, recordando cómo vivieron en cabañas en el desierto. Salomón se esperó un año casi para hacer coincidir la inauguración de este templo con estas 3 fiestas. Bueno, la Biblia dice que fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para la inauguración y dedicación del templo. No las mataron en un día, es imposible. Se mataron en el transcurso de estos 7 días. La fiesta esta duró 14 días y al 8º día de los segundos 7 días despidió Salomón
a la gente. En Brasil se inauguró la réplica del templo de Salomón. Parece que la inauguración fue en el 2014. Hicieron casi el ritual que hizo Salomón. Pues no sé de dónde sacaron a los levitas y a los sacerdotes. La gente que te quiere retroceder al judaísmo, si tú lo sigues, va a acabar llevándote a hacer sacrificios de animales. ¿Qué pasa cuando en este lugar se empiezan a sacrificar animales? Simbólicamente, están tomando por inmunda el sacrificio y la sangre derramada por Cristo. Y entonces dice que el que tenga por inmunda la sangre de Cristo, ese pecado no puede ser perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el judaísmo es sombra de lo que había de venir. La luz vino al mundo. La luz estuvo con nosotros. Vimos su gloria de unigénito. Y el mundo no lo conoció y la luz estuvo entre nosotros. Y esa luz brilló más en la cruz. Y esa luz brilló más al derramamiento de su sangre. ¿Cómo vamos a volver a sacrificar? ¿Cómo vamos a volver al judaísmo, a retroceder a la ley? Es un error. No, pero ¿qué es historia? Y es bueno que usted empiece a aprender ya hebreo. Pero la Biblia dice que eso es sombra. La luz está en Jesús, en Jesucristo, en su sangre. Usted enfóquese en el sacrificio de Jesús, no vuelva al judaísmo. Cuando estaban dedicando el templo, los sacerdotes entraron y depositaron el arca en medio de las dos alas de los querubines. Abajo pusieron el arca del pacto con sus varas. Esas varas salían de la puerta que dividía el santo del santísimo, y algunos creen que los sacerdotes, al entrar a ese lugar oscuro, porque el lugar santísimo estaba oscuro, el sacerdote tomaba las varas y en la oscuridad se iba metiendo. Si no se había santificado bien y entraba al lugar santísimo, moría, caía, las campanas dejaban de sonar y lo jalaban con cuerda que traía en el tobillo. Cuando no se moría, ¿es que no había pecado? La Biblia dice que todos pecan. No, se refiere a que no estaba purificado debidamente. Verso 9. En el arca ninguna cosa había sino 2 tablas de piedra. No me pregunte qué pasó con los otros 2 elementos que estaban en el arca, que es la vara de Aarón y la vasija donde estaba el maná. Algunos comentaristas dicen que todavía permanecía en el lugar santísimo, pero a un lado de la arca, no dentro. Otros dicen que desapareció, que ya no estaba sencillamente. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, aparece el Jeshiná, la presencia de Dios. Cuando el pueblo anduvo en el desierto, estaba la nube y estaba la columna de fuego. Pero ya le perdimos la vista al Jeshiná. Hoy vuelve a aparecer y se presenta en la dedicación del templo. Y ahí aparece la presencia de Dios. La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, la presencia de Dios. Dios dice, sí me agradó esta casa. ¿A qué pueblo? ¿A los egipcios, mesopotamios, asirios, persos? No, Dios nada más eligió un pueblo, un pueblucho que hacía ladrillos en Egipto, que no era pueblo. Dios lo eligió, lo vil y lo despreciado. En esa época, ¿qué otras culturas existían? Babilonia, asirios, persas, egipcios, civilización tan tremenda que adelantó a muchos. Pues están con sus faraones en el infierno. ¿Quiénes son los únicos que se salvaron en esa época? Fueron los israelitas y no todos. Vamos a hacer cuentas el día de hoy. ¿Cuánta gente se va a salvar? Dice la Biblia que los que creen en Cristo, haciendo a un lado los musulmanes, estas religiones que no son del libro, esos están en el infierno, bíblicamente hablando. De los que dicen profesar a Cristo, no solo es el que cree en Cristo, porque también el diablo cree que Dios existe. De estos solamente se van a salvar los que aman a Cristo, los que Dios predestinó desde antes de la formación del mundo. Son pocos. Por eso el evangelio no es incluyente. Es que Dios quiere que tú y yo seamos uno y que todo el mundo se salve. Oaxaca para Cristo, México para Cristo. Pues no es bíblico. Y también vimos de que la confesión de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, pero Dios no puede ir contra su propio decreto. A los que antes amó, predestinó. Volviendo al tema, apareció la Jeshiná, la presencia de Dios. Dios, a través de las épocas, se va revelando gradualmente. Abraham, pese a las teofanías que se presentaron en él, conocía poco de Dios. Isaac, Jacob, todos ellos, comparado con nosotros, conocían poco de Dios, porque ellos no tenían la Escritura, no tenían la Biblia.
Dice que la Biblia es la revelación de Dios completa. Se completó con el último apóstol. Lo tenemos todo. La revelación de Dios fue total en Cristo. Ahí se cumplieron las promesas, las profecías. Lo tenemos todo en ese libro que usted tiene en la mano. Abraham no lo tuvo, Isaac no lo tuvo, Jacob no lo tuvo, los profetas no lo tuvieron. Usted lo tiene en la mano. Tiene la historia de Dios con el hombre, con su pueblo y con su iglesia. Por eso amamos la Escritura, la enseñamos. Porque la Biblia dice que la única manera de convertir a alguien es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, aunque usted grite y tenga un predicador muy ungido y sea gritón y pida dinero, eso no sirve. Lo único que sirve es la predicación expositiva del Evangelio que convierte al hombre y lo lleva en un proceso de santificación a través del cuidado del Evangelio. Así Dios le plació hablar en esa época. Ahora, como habla Dios a través de la Biblia, únicamente. Sí, yo entiendo que Dios le puede hacer a usted sentir su pecado a través de situaciones particulares. No estoy en contra de eso. Hablo de la revelación. ¿Quién es Dios? Solo a través de ese libro, solo Escritura. Vamos a la inauguración. Dice el verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Vean este detalle. Dios va a habitar en la oscuridad, sí, cierto. Aunque Él es la luz, por supuesto. Pero Él va a habitar en la oscuridad porque todavía no se revela totalmente. ¿Cuándo se revela totalmente Dios? A través de Jesús quedan descubiertos los misterios. Todo, la plenitud. Y luego, todo queda escrito cuando el último apóstol escribe el último libro. Dios habita en la oscuridad, pero ahora Dios habita en la luz a través de la Escritura. Por eso error grave, que la gente quiera regresar al judaísmo. Está bien que aprenda palabras en hebreo, pero no como una forma de salvarse, o pensar que es más que el cristiano que no sabe hebreo. Es un error. Ahí están con ansiedad aprendiendo hebreo porque quieren ser un poco más que el creyente. David quiso edificar casa a Jehová, pero Jehová no quiso, sino quiso que el que estaba en los lomos de David, Salomón. Cuando Salomón hace la dedicación del templo, trae a la memoria a su papá, a David, y dice, Señor Jehová, cumple lo que le prometiste a mi papá. Salomón se puso de rodillas y levantó sus manos. Verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo, porque los sacerdotes habían salido corriendo, porque la oscuridad era tan densa en el lugar santo y santísimo que no la soportaron y tuvieron que salir corriendo, como también tenían miedo Moisés y Aarón en Levítico cuando consagraron el tabernáculo y la presencia de Dios estuvo ahí. Ahora también hace lo mismo Dios y los sacerdotes tienen que salir corriendo. Salomón se hinca, levanta las manos y empieza a hacer una oración maravillosa. Hace una larga oración de consagración. Después rogó a Dios para que su constante presencia estuviera ahí. Y tercero, hace 7 oraciones judías. Repito, Salomón hace una larga oración de consagración. Después rogó a Dios por su constante presencia en ese lugar. Y luego dio 7 oraciones judías. El verso 25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí. Salomón saca a luz el pacto davídico y dice, así como usted prometió a mi papá, de que no le faltaría un hijo para que reinara, cumple, Señor. Ahorita el pecado de David está olvidado, ha pasado. David está muerto, está con Dios. Lo que importa es el pacto de Dios con David, que ese sí tiene importancia. Recuerda el pacto. Algún día, cuando estemos con Cristo Jesús, nuestro pecado va a ser olvidado, porque Dios cuando perdona un pecado lo olvida. Ya no va a haber acusador de nuestra debilidad humana, de esa ley que mora en nuestros miembros que decía Pablo. Ahorita el pecado sí importa, luche contra él. Pero en ese día, cuando estemos frente a Dios, no va a importar porque la sangre de Cristo vertida en la cruz lo va a limpiar absolutamente. Cuando estemos en la gloria solamente se va a recordar la sangre de Cristo, que
que limpia el pecado del mundo. ¿De qué mundo? De los que Él amó. Usted que no puede limpiar su pecado con agua, con nada. Un día su pecado va a ser absolutamente limpiado y justificado por la sangre de Cristo. Pero Salomón se hace una pregunta. ¿Es que Dios es tan grande, creador del universo, de las galaxias? ¿Podrá habitar en esta pequeña casa? Salomón en el verso 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Habitarás en esta casa? Con todo, dice, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío. Este pequeño lugar de 60 codos por 20 se convierte en el oído y en el ojo de Dios, porque Dios va a escuchar la oración de su pueblo solo en este lugar. Si usted está lejos, está usted cautivo, usted tiene que orar en dirección a ese lugar para que Dios lo escuche. Después los samaritanos estaban adorando en Gerizim. Mujer, vienen tiempos en que ni aquí ni allá, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Vamos a ver las 7 oraciones judías en las cuales Dios iba a perdonar el pecado, pero si se arrepintiera. Segundo, si hicieran sacrificio. Y tercero, si oraren ahí, en Jerusalén y en ese lugar, o al menos en dirección con el rostro hacia ese lugar. Entonces Dios oiría. Si no, no. Pero es fácil engañar a Dios porque yo hago mi sacrificio y oro hacia allá. Pero si no está arrepentido, y como Dios conoce los corazones, no será perdonado. Tiene que estar arrepentido. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? Dice que el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Recuerda que al lugar santísimo solo se entraba una vez al año el sacerdote limpio, si no moría. Y todos tenían que orar hacia ese templo. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? El velo se rasgó, se abrió. Sucede ahora que usted cuando ora en cualquier lugar del mundo, en una caverna, en una montaña donde usted ore, Dios lo escuchará al creyente. Porque usted está entrando al lugar santísimo de manera automática y directa por la sangre de Cristo. ¿Y quién te dio permiso? Además, ni eres judío. La sangre de Cristo. Y además, no entro a un tabernáculo hecho por manos de hombre. Entro al tabernáculo que está en los cielos. Se enchina la piel de pensar que lo que Dios hizo fue tan perfecto. Cuando usted ya cree. Cuando no cree, esto no tiene ningún valor. Si usted no cree, esto nada más es un código moral como cualquier otro. Ahora, del verso 31 al 51, ahí están las 7 oraciones típicas judías. La primera dice que Dios juzgará entre malvados y justos. Si llega un impío, un malvado y un justo, Dios sabe quién es justo y a cada uno le va a dar su retribución. Esa es la primera oración judía, que recuerda mucho a Deuteronomio 28:15. Segunda oración judía, que Dios perdonará el pecado que ocasione una derrota en batalla. Si Israel pierde una batalla y se arrepiente y ora hacia allá o en el templo, Dios perdonará ese pecado y restaurará la batalla. Tercera oración judía, que Dios perdonará los pecados que ocasionen sequía. De pronto puede haber una sequía intensa en Israel por pecado. Y entonces si el pueblo se arrepiente y va al templo de Salomón y ora con arrepentimiento, Dios quitará el pecado que ocasionó la sequía. Cuarta oración judía, el Señor perdonará los pecados que ocasionen calamidades nacionales. ¿Como cuáles? El tizoncillo, una enfermedad, anublo, langosta, pulgón, que eran plagas, acababan las cosechas, plagas terribles provocadas por el pecado. Si el pueblo se arrepiente, ora hacia esa dirección o en el templo y hace sus sacrificios, serán quitados esos pecados. Quinta, uno dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Pobres egipcios, no, pobres persas, pobres asirios. Pero si había un asirio que se arrepintiera, un extranjero, y fuese al templo y orara, que a través del judaísmo conociera a Dios, Dios lo perdonaría. El Señor mostrará misericordia de los extranjeros piadosos. Quinta oración judía. Sexta oración judía. El Señor dará la victoria en la batalla. Última oración judía que hizo Salomón. El Señor traerá restauración después de la cautividad. Si estuvieran cautivos,
El reino se divide después de Salomón, y después los del norte son llevados a Siria, y los del sur, las tribus del sur, que son 2, son llevadas a Babilonia. Y desde ahí ellos empiezan a llorar, levantan manos santas hacia Jerusalén. Usted sabe por qué ahora los musulmanes oran hacia su mezquita. Los musulmanes también vienen de la religión del libro, de la Biblia. ¿Es correcto que un cristiano esté orando hacia Israel? Déjeme dirigir mi oración hacia el este. ¿Es correcto? No. Tendencias judaizantes quieren volver a los rudimentos. No es la cruz de Cristo más, la cruz de Cristo más orar hacia Israel. La cruz de Cristo más hablar lenguas. La cruz de Cristo más hacer obras. La cruz de Cristo más dar ofrendas. Eso es añadirle a la cruz. Tendencias judaizantes. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura, solo a Dios sea la gloria. Me llama la atención que en la oración de restauración después de la cautividad, dice, no hay hombre que no peque. También dice, tú conoces el corazón de los hombres. Verso 54 dice que después que Salomón terminó de hacer estas oraciones, se levantó, dio la vuelta y se empezó a dirigir hacia la congregación, maravillado por lo que Salomón había hecho. Esto maravilloso es sombra comparado con la cruz de Cristo. Es sombra. No es posible que usted regrese al judaísmo. Su talit, su gorrita, su barbota, que ni les queda. Verso 58. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Que Jehová incline nuestro corazón, el de los humanos, hacia Dios. ¿Quién es el que hace que el hombre se arrepienta? Dios haga que se incline nuestro corazón hacia Él. ¿Quién hace que uno se arrepienta? ¿Quién hace que uno venga los domingos a buscar la palabra de Dios como un sediento? Pues Dios. No es que uno sea muy bueno. Verso 63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y aclara en el verso final, dice, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos. Es muy probable que Salomón hizo más altares provisionales para poder llevar a cabo estos sacrificios. Crónicas siempre extiende un poco más lo que Reyes dijo. Y en segunda de Crónicas 7:1 hay un detalle interesante que no viene en Reyes. Que los holocaustos, los primeros holocaustos, fueron consumidos por fuego que bajó del cielo. Esta es la verdadera consagración, la hecha por Dios, no por Salomón. Dios dice, acepto. Y luego el Jeshiná oscuro, que salieron los sacerdotes corriendo. Tuvo que levantar sus manos Salomón y decir la dedicación. Qué día tan maravilloso, aunque es sombra de lo que había de venir. Y al final solamente dice que la fiesta duró 14 días. 7 días más unos segundos 7 días, más el octavo día que Salomón despidió a todo el pueblo. Jerusalén acababa de inaugurar un templo maravilloso, la presencia del Rey de Reyes, todo estaba en su auge. Se van cada uno a su pueblo, a su tribu, felices. ¿Cuánta sangre derramada? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Miles de años después se presenta el Cordero de Dios y derrama su sangre bendita, y entonces son limpios de los pecados de los que Él amó. Aquel que te empieza a llevar nuevamente al judaísmo, es correcto aprender hebreo si a usted le gusta, pero lo hace por saber más el origen de las palabras, pero ya como una tendencia de decir soy más que otro, o lo hago porque estoy más cerca de Dios. No es un error, es salvo por estar cerca de Cristo, no cerca del hebreo. Esa es tendencia a judaizarse. Y uno como pastor tiene que enseñar a la oveja que se cuide, porque esos son lobos. ¿Y cómo hago para cuidarlos? Pues expongo la Escritura. Porque es la palabra la que convierte al hombre. No son ni los milagros ni las emociones. En este mundo esclavo de emociones. En este mundo donde las emociones se venden y se venden bien. Nosotros, Señor, queremos seguir predicando tu palabra santa. Aquella palabra que convierte al hombre. Le dijimos, Señor, denos de su gracia. Que estas ovejas a las que hemos ministrado sientan esa misma pasión por la palabra, sientan ese mismo deseo de conocerte a través de la revelación única. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. A Dios sea
la gloria. Permítenos seguir en humildad, llevando tu palabra a tu pueblo, cuidarlos como ovejas. Pido por ellos, Señor, danos la fuerza para seguir adelante. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.